Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra plataforma del suroeste de la Florida, YoTuTV, y nuestro programa en blanco y negro. Y bueno, como ustedes saben, estamos dando con un látigo, el látigo de la verdad, dándole duro con las noticias y con toda la información actualizada y todo lo que está en el mundo internacional. Yo quiero darle gracias a Donatello, darle gracias a Augusto, a Edel y a muchas personas más que nos han escrito en nuestra plataforma y nos aportan día a día muchas informaciones y estamos ahí preparando un programa donde vamos a sacar una información que va a remover Miami y todas esas grandes fundaciones y empresas que cogen gran para la lucha de la libertad de Cuba y lo menos que hacen es utilizarlo para eso. Pero bueno, eso vamos a tener un programa para hablar acerca de eso. Hoy tenemos un programa de cine. Y cuando hablo de cine es para que te sientes en tu casa y busques una buena cervecita con palomitas de maíz, como yo les digo. O si no tomas cerveza, un vinito. O si no tomas vino, un refresquito. Porque hoy sale a la luz una información, un video de una persona que estuvo celda con celda con uno de los narcotraficantes más importantes que ha tenido México, que es nada más y nada menos que Caro Quintero. Jefes de jefes. Y esa persona hace revelaciones de las cuales no teníamos conocimiento y ha puesto al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de México como coqueteando, para decirlo así, con los grandes capos de la mafia. Yo quiero recordarle a todos ustedes que se suscriban a nuestra plataforma YoTuTV Canal, le den a suscribirse, compartir y darle a la campanita para que esté notificado. Este periodista que estuvo preso con el gran jefe de jefe, Caro Quintero, hizo una amistad, una relación con ese gran capo y al ser el periodista, él le compartió mucha información. Primero, sabemos que la recaptura, porque este capo, Caro Quintero, había ganado en la corte, lo sueltan y una vez que está en la calle, el gobierno americano manda a que lo recapturen para extraditarlo aquí a los Estados Unidos. Y él alegaba que ya él había cumplido 29 años, que cómo lo iban a enjuiciar 2 veces por los mismos cargos. Y el gobierno americano lo quiere enjuiciar por el asesinato de el agente de la DEA que tenían infiltrado en la organización
de estos capos de México. Hay muchas versiones de cómo fue que lo capturaron. Ante José Orozco Tocabén, jefe de la Unidad de Comunicación de la Marina Armada de México. Gracias, contraalmirante, por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al teleauditorio. Gracias. Antes que todo, nuestras condolencias por el fallecimiento de los 14 elementos. Y me gustaría tener preguntas con usted sobre los dos eventos, tanto el accidente como la detención de Rafael Caro Quintero. Los dos eventos, tanto el accidente como la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Llevaba mucho tiempo ya preparándose este operativo de la captura de este presunto narcotraficante? Muchas gracias. Quisiera comenzar comentándole que estamos de duelo en la Secretaría de Marina por la pérdida de nuestros compañeros. Y sí, en efecto, este seguimiento a esta operación se llevó a cabo durante 2 meses, ya tiene algún tiempo en el seguimiento de esta persona. Uh-huh. ¿Y la Marina destinó este grupo especial, este grupo de fuerzas especiales para lograr su captura? Así es, este tipo de operaciones se dan entre el área de inteligencia de la Marina y también el área de operaciones especiales, trabajan muy de la mano. El área de inteligencia es la que provee la información a los grupos de operaciones especiales, ya que tiene bien ubicado el objetivo para que puedan entrar, lograr su objetivo y salir del lugar donde estaban. Y nosotros hoy vamos a decir exactamente cómo fue la captura de Caro Quintero. Este capo estaba escondido en la sierra, lo que le llaman el triángulo, donde se esconden todos los capos de la mafia. Una zona muy difícil de internarse, una zona muy grande, rocosa, boscosa, llanos, y en ese lugar estaba el jefe de jefe, Caro Quintero. Él viene bajando en su camioneta con su chofer. La Marina le da un acto que se detengan, porque la Marina está peinando la zona, buscando a otra persona. No está buscando al señor Caro Quintero, están buscando a otra persona. Y de momento se encuentran a este narcotraficante, capo de capo, el señor Caro Quintero, y le piden documentación, y ellos están con los documentos falsos. Uno de los marinos se da cuenta de que el chofer está muy nervioso y está mirando mucho cuando están tirándole fotos a la placa de la camioneta, y ofrece, escuchen, ofrece un soborno para que los dejen movilizarse. Es ahí donde el jefe de esa escuadra manda que salgan de la camioneta. A no tener ellos equipo de comunicación, le tira una foto a los dos, al chofer y a Caro Quintero. La envía a la unidad y la unidad le manda respuesta diciendo que lo aprecie, que ese es Caro Quintero. Esta es versión
extra oficial. Que el gobierno está diciendo otra cosa, que si un perro fue el que lo cogió y toda la historia, no es correcto. Este viernes 15 de julio, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, fue detenido en Sinaloa por la Secretaría de Marina. La dependencia detalló que fue Max, un elemento canino, el que encontró al narcotraficante entre los matorrales, para que inmediatamente fuera detenido y puesto en manos de las autoridades. De acuerdo con la Marina, el adiestramiento en búsqueda y rescate permitió a Max ubicar a Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, quien cuenta con 2 órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de extradición a Estados Unidos. Max, elemento de la unidad canina de la Marina, es un ejemplar sabueso. En 2019 se integró a la unidad de búsqueda y rescate urbano, con la misión de participar en labores de búsqueda y salvamento. Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el capo fue detenido en la comunidad de San Simón, municipio de Choix, Sinaloa, derivado de los trabajos de campo y gabinete realizados desde su liberación en 2013 al obtener un amparo. La Marina señaló que la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, reconoce al citado narcotraficante como líder del cártel de Caborca. Con una camisa azul, pantalón de mezclilla, una chaqueta color khaki y lo que parece ser un escapulario en su pecho, Rafael Caro Quintero fue encontrado. Al narco de narcos le acercaron una botella de agua potable mientras se encontraba rodeado de agentes de la Marina. Eso no es correcto. Es, como le estoy diciendo, personas de esa sierra, campesinos de esa sierra, al darse cuenta que ya habían arrestado al jefe de jefes, fueron a la zona y empezaron a pedir que lo soltaran, que él era un hombre libre, que ellos habían venido a buscar a otra persona, no al gran jefe de jefe como es Caro Quintero. Esta versión que estamos diciendo, usted la va a escuchar y ya se dará cuenta ahorita en las redes sociales que va a salir exactamente como la estamos diciendo. No es que había un operativo para recapturar a Caro Quintero, no es que sabían dónde estaba Caro Quintero, no es que el perro salió perro y dio con Caro Quintero. Todo eso es falso. Todo eso es falso. La realidad es que él todas las semanas salía a buscar su comida y víveres porque él estaba escondido. Años de años estaba escondido. Y el grupo de la Marina estaba en un operativo para buscar a un asesino que había matado a unos curas días antes. Y estaban en esa zona haciendo un operativo porque tenían información que el asesino de esos curas estaba internado en esa sierra. De tan mala suerte que el jefe de jefes, Caro Quintero, bajó de la sierra en su camión y fue interceptado por este operativo que estaban haciendo, que no era para él, era para otra persona, y hacen la investigación. Él está en el lugar. Esa foto que ustedes ven y ese video que ustedes ven con los guardias es cuando ellos están esperando para saber quiénes son esas dos personas. Hasta ahora, hasta ese momento que le están dando el pomo de agua, ellos no saben que es Caro Quintero. Cuando el Estado Mayor le manda el mensaje, arréstalo, que es Caro Quintero, el jefe de jefe, entonces es que la Marina manda el apoyo de un helicóptero y es que
lo arrestan, pero la Marina no estaba buscándolo a Caro Quintero. Las cosas como son. Pero yo voy a poner un video de una persona, de un periodista que estuvo preso con Caro Quintero. Y aquí es donde yo quiero que ustedes escuchen y vean el video entero para que se den cuenta que cuando un gobierno quiere derrocar a un frente revolucionario, cuando un gobierno quiere ayudar a la libertad de un país, lo hace a las buenas o a las malas. Y yo siempre he dicho que Cuba, como se cae, es a plomo, no es a otra forma, es a plomo. Y aquí vamos a ver en ese video cómo un cubano, escuchen, de la CIA, por años estuvo dirigiendo el cartel de Guadalajara. Y todos decimos, ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es esto? Ustedes lo van a escuchar. Un agente de la CIA cubano es quien dirigió por años el cartel de Guadalajara con estos grandes capos. Fue la persona que negoció con estos capos entrenar a un comando en esas fincas en México para utilizarlos contra Daniel Ortega y el movimiento Frente Sandinista de Liberación Nacional para atacar a ese frente. Y la CIA intercambiaba mercancía por arma para ese frente. Y a cargo de todo esto estaba dirigido por un cubano. Nosotros siempre salimos en todo. Nosotros siempre estamos en todo. Ahí dice, y yo no quiero, yo voy a dejar que lo diga el periodista, no quiero decirlo de mi boca, que la muerte de la gente de la DEA y el piloto fue mandado y realizado por este cubano que era agente de la CIA. Yo mejor voy a esperar, vamos a dejar el video para que sea él quien lo explique, porque no quiero meterme en camisa de 11 varas porque atrás de esto va a salir mucho información de la cual el jefe de jefe, Caro Quintero, y su abogado, su equipo de abogados, van a soltar a la luz, ya que él fue acusado, enjuiciado, y él fue condenado por ese delito y por otros delitos que le pusieron, y ahora lo quieren volver a enjuiciar y a condenar 2 veces por el mismo delito. Entonces, no quiero enredarme yo, quiero que sea su amigo, su confidente, que por años estuvieron celda con celda en la cárcel,
donde el gran jefe de jefe le confiesa todo lo que estamos hablando. Esto que le estoy contando es una persona que estuvo celda con ese gran capo, donde día, tarde y noche compartía lo que es salir a caminar, hacer lo que es la rutina del patio. Y llegaron a hacer una amistad tan cercana, que el gran jefe de jefes, Caro Quintero, le confiesa todo por si algún día él no llegara a cumplir su condena, este periodista pudiera hacer el libro del gran jefe de jefes. Yo lo voy a dejar ahí para que ustedes vean el video y recordarle que compartan y compartan y compartan. Suscríbanse, compartan, denle like si les gusta el programa, porque aquí estamos viendo lo que hace rato hemos dicho, que si el gobierno ayudara a los cubanos a prepararse, ya hace rato hubiera habido una invasión en Cuba. Lo ha hecho con otros gobiernos. Entonces no entiendo por qué que tantas veces Cuba, aquí los cubanos de Miami, le hemos pedido al gobierno que nos ayude y realmente no ha sido así. No es lo mismo mandar al ejército americano a que invada nuestro país Cuba, que nosotros los cubanos prepararnos con armas y ir a rescatar la libertad que todos hemos soñado y que todos queremos. Ahí les voy a dejar el video. Disfruten ese video y mañana nos vemos en otro programa en blanco y negro. Rueda video. Ya los agentes de la DEA no van a trabajar libremente en México y obliga al gobierno mexicano a que se vayan los agentes de la DEA y ya nadie busca a Rafael Caro Quintero, ni el ejército, ni la marina, ni lo que era entonces la Guardia Nacional, ni después cuando llega este gobierno de López Obrador, tampoco comienzan a buscar a Rafael Caro Quintero. Nadie busca, ni la Fiscalía, ni la Guardia Nacional, nadie comienza a buscar a Rafael Caro Quintero. Y todo mundo da por que nunca van a atrapar a Rafael Caro Quintero. Y Rafael Caro Quintero permanece escondido en la sierra. Hasta aquí, esto estaba así hasta el día de ayer. Caro Quintero, creo yo, y esta es una suposición de que Rafael Caro Quintero no midió el riesgo en el que estaba. ¿Por qué? Porque la zona donde Rafael Caro Quintero se estaba resguardando en la sierra, viviendo allá como un león de la sierra, comenzó a ser invadida por agentes de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército. ¿Por qué? Por el despliegue operativo que ordenó el gobierno federal para detener al asesino de los sacerdotes jesuitas que fueron ejecutados hace como 2 semanas allá. Usted recordará el caso, el Chueco. Comenzó la búsqueda del Chueco y toda la zona de la sierra de Chihuahua comenzó a ser invadida. Como no invadida o peinada, mejor dicho, por los elementos federales que comenzaron a buscar al Chueco. Rafael Caro Quintero, como es un hombre alejado de las noticias, alejado de los medios de comunicación, alejado de la tecnología, del internet, estoy seguro que no escuchaba ni siquiera las noticias allá donde estaba aislado. Estoy seguro, conociendo a Rafael Caro Quintero, que ni siquiera tenía la precaución de leer periódicos, de escuchar radio, de ver televisión
o de entrar al Internet. Rafael Caro Quintero, hay que decirlo, es como yo, es un alfabeta tecnológico, no le entiende muy bien a estas cosas. Hay que recordar que Rafael Caro Quintero estuvo preso 28 años y hoy seguramente, bueno, en el 2013 cuando sale, seguramente tuvo un impacto muy importante con su entorno y optó por no conocer tecnologías, por no conocer teléfonos celulares, por no entrarle a los correos electrónicos y a toda esa tecnología que tiene que ver. Entonces, por eso se comenzó a aislar. Ese es el dato que yo tengo, que siempre estuvo aislado allá en su casa donde estuvo, en la zona alta de Chihuahua, y nunca se preocupó por ver las noticias. Ese fue el error de Rafael, que seguramente sin saber que estaba plagado, no plagado porque no son plaga, sin saber que estaba prácticamente cercada a la zona de la Sierra de Chihuahua por el Ejército, por la Marina y por la Guardia Nacional, él no tuvo ninguna precaución el día de ayer y decidió bajar de su guarida donde estaba para ir a buscar algunas viandas para comer. Sí, Rafael Caro Quintero, hasta donde tengo entendido, hasta donde me han comentado fuentes cercanas a esa agrupación, Rafael vivía de forma muy modesta. Una vez por semana bajaba él con algunos de sus hombres y compraba algo que comer, lo subía y ya no regresaba. Rafael Caro Quintero no es un hombre, hasta hoy sé que no toma alcohol, no se droga, no fuma, únicamente su vicio era la Coca-Cola, el refresco de Coca-Cola. Y seguramente fue buscando algo de viandas que necesitaba para sus necesidades cuando fue detenido en un camino de Huachochi por un grupo, por una patrulla de la policía, no, de la Secretaría de Marina. 5 marinos que viajaban a bordo de una camioneta le marcaron el alto a una camioneta que ni siquiera es de lujo, una camioneta tipo pick-up que no tiene mayores características que las de una camioneta de rancho, así de fácil, y en esa camioneta tipo pick-up viajaba Rafael Caro Quintero junto con una persona sin ningún tipo de escoltas. Rafael Caro Quintero es un hombre muy precavido y estoy seguro que siempre tuvo que haber tenido un grupo de escoltas que lo vigilaban, un anillo de seguridad, un perímetro de seguridad en el cual le notificaran cualquier intrusión de las fuerzas federales. En esta ocasión, el día de ayer, hasta donde sé, Rafael Caro Quintero bajó sin ningún tipo de escolta y en ese transitar, en ese bajar, que fue detenido por elementos de la Marina, en primera instancia lo detienen, no hay mayor, ¿cómo se llama? Mayor alteración, les piden sus documentos, sus identificaciones, a dónde van, no pasa nada. Rafael, hasta donde sé, se mantuvo impávido, tranquilo, sereno como es. El que estaba nervioso era el chofer, era el trabajador de Rafael Caro Quintero, y él es el que comienza a ver y voltear y manifiesta nerviosismo, cosa que hace que despierte mucha curiosidad por parte de los elementos de la Marina, y los elementos de la Marina son los que a final de cuentas comienzan como a buscar, como a indagar, como quién es, y el trabajador de Rafael Caro Quintero es el que cometió el error, porque le ofreció a los elementos de la Marina un soborno a cambio de que les dejaran seguir su camino. Esto, por supuesto, alertó a los oficiales de la Marina que no aceptaron ningún tipo siquiera de soborno y comenzaron a indagar más sobre quiénes eran ellos. Rafael Caro Quintero se identificó con un nombre falso, el otro que lo acompañaba también se identificó con otro nombre, y pues no salían de eso y pasó media hora. Toman la foto de Rafael Caro Quintero porque la policía, bueno, estos elementos de la Marina estaban circulando sin ningún tipo de telecomunicación, ningún tipo de base de datos ni nada, simplemente estaban rondando en busca del asesino de los 2 sacerdotes jesuitas y toman fotografías de los 2 detenidos y piden al centro al mando o al centro de comunicación con el que estaban trabajando, con una fotografía celular, de teléfono celular, que identifiquen a esas personas que sí pueden decirles quiénes son porque no se quieren identificar. El centro de mando de ese grupo de la Marina estaba en Mochis, y en Mochis les dicen, es Rafael Caro Quintero. Ahí es cuando lo detienen,
ahí es cuando lo apresan, ahí es cuando dicen tenemos a Rafael Caro Quintero, se hace un operativo rápido inmediatamente sobre Rafael Caro Quintero, vuela un helicóptero hasta la zona, lo sacan, lo extraen, lo llevan a Choice, Sinaloa, y allí en Choice, Sinaloa, es donde vemos la toma de las primeras fotografías que tenemos conocimiento a través de las redes sociales. Vemos a un Rafael Caro Quintero con chamarra, vestido de azul, pantalón de mezclilla, con 2 papeles en la mano. Nos llama la atención mucho de que este señor Rafael Caro Quintero, al momento de ser detenido y que vemos un video público que tiene 2 papeles en la mano, una hoja amarilla y una hoja blanca, y es ahí donde le entregan una supuesta orden de aprehensión que estaba girada por la Secretaría, por la Fiscalía General de la República. Ahí le notifican a Rafael Caro Quintero que se encuentra detenido y le hacen de su conocimiento, le entregan la orden de captura en sus manos y es la que vemos con la que va caminando Rafael Caro Quintero. A partir de ahí se traslada, lo llevan a la Ciudad de México el día de ayer y ya hoy en la mañana fue ingresado Rafael Caro Quintero al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, ahí en el Estado de México, donde ya muchas veces, bueno, ya en anterior ocasión, ya había estado y allí había permanecido Rafael Caro Quintero. Después de 9 años, Rafael Caro Quintero vuelve otra vez a prisión en espera de un proceso de extradición. Aquí nada más hago un paréntesis. El proceso de extradición que enfrenta Rafael Caro Quintero podría llevar muchos años. Me preguntan que qué pasó, qué es lo del perro. Lo del perro, la verdad es que yo, a mi criterio, y lo digo con mucho respeto respecto al propio perro y al comunicado de la Marina, no existe. Es una de las cosas que yo no me explico por qué el gobierno federal sigue insistiendo en querer tratarnos a los mexicanos como niños o como pendejos. ¿Por qué contarnos una historia de un perro que detiene a un Rafael Caro Quintero en unos matorrales y tiene hasta nombre el perro? Es la vieja idea de darle a la gente alimento para su pensamiento mágico y para que sigamos creyendo en cosas realmente alejadas de la realidad. Mantenernos alejados de la realidad es uno de los principios siempre del Estado y ahí lo ha cumplido perfectamente bien el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina. No existió ninguna captura, hasta donde yo sé. Mire, la versión que yo le estoy dando es una versión obtenida de fuentes al interior del cártel de Sinaloa. Ellos tienen su versión de cómo se dieron los hechos. Ellos obtuvieron su versión por parte de fuentes también dentro de la Secretaría de Marina y esa es la versión que yo le estoy dando. Yo estoy confiando en las fuentes dentro del cártel de Sinaloa que me han confiado esto porque lo platicamos así con mucho detalle y finalmente entendí cómo fue la detención. La versión de la Secretaría de Marina, por supuesto que será muy distinta. Ellos sabrán también qué tipo de versión van a dar y por supuesto respetable la posición del gobierno, pero yo lo único que le estoy diciendo a usted es parte del trabajo informativo que hago y que se lo vengo a compartir aquí en este espacio. Es una investigación que yo pregunté con algunas gentes y me dicen, esto es lo que ha sucedido. Y por eso es lo que le estoy contando. Como dice Alma Palestino, la historia del perro es poco creíble, la verdad. Es que es poco creíble, Alma Palestino, porque ¿cómo puedes imaginarte? A ver, ¿en qué contexto encuentras a un perro buscando a Rafael Caro Quintero dentro de unos matorrales? Entonces las cosas no se dieron de esa forma, entonces hay mucho más detrás. Si hay un Rafael Caro Quintero, y así lo dejo en expectativa, si hay un Rafael Caro Quintero escondido en matorrales, quiere decir que antes hubo una fuga. Y si antes hubo una fuga, antes hubo una intrusión a un domicilio, ¿sí? Y si antes hubo una intrusión a un domicilio, quiere decir que fue parte de un operativo, pero no hubo un operativo detrás de todo esto, ¿sí? Dice Juan sube lo que quiere, le dio una olera a un calzón. Mírenme, no me hagan reír porque estoy hablando, la verdad estoy hablando en serio. Entonces dice Alejandra Soto, maestro Lemos, se dice que tumbaron el helicóptero de Marina, iban los marines que operaron. Es el derribo del helicóptero de la Marina que se cayó en Mochis, donde perdieron la vida 14
14 elementos de la Marina, muy lamentable. Es un hecho totalmente aislado. No tiene, hasta donde yo sé, hasta este momento, no tiene nada que ver con la captura de Rafael Caro Quintero, ni Rafael Caro Quintero iba en ese helicóptero, ni ahí iban los elementos que participaron en la captura, ni fue derribado por un bazucazo. Hasta donde tengo entendido, el helicóptero de la Marina se vino abajo, se precipitó por una falla mecánica, nada más, porque ni siquiera había mal tiempo. Lamentable el hecho de que hayan perdido las vidas, lamentable el hecho de que se haya comunicado, se haya dado a conocer la caída del helicóptero en el mismo boletín informativo, en el mismo comunicado, donde se da a conocer la detención de Rafael Caro Quintero. Pero el caso es que hay una serie de cosas, les digo, que no cuadran. Yo le estoy diciendo únicamente la versión que logré recabar del interior de algunas fuentes del cártel de Sinaloa, y es lo que me confirman. Rafael Caro Quintero fue detenido, fue una serie de errores que se cometieron por parte de él, y bueno, hoy está en prisión. Lo que yo quiero decirles es que, bueno, y le decía, hago el paréntesis aquí porque Rafael Caro Quintero está siendo reclamado en extradición. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de Estados Unidos lo está pidiendo para que responda ante la justicia norteamericana por el asesinato presuntamente cometido por él en contra del agente Kiki Camarena, el agente de la DEA. Esa es otra historia que también tengo que contarles. Y es una historia que tengo que contarles con base justamente en la propia versión de Rafael Caro Quintero, que fue lo que él me contó en su momento cuando estuvimos presos en la cárcel de Puente Grande. A Rafael Caro Quintero, la DEA, el gobierno norteamericano, lo reclama en una corte de Estados Unidos porque lo acusan de la muerte de Kiki Camarena. Kiki Camarena fue asesinado en febrero del 2000, creo que fue febrero de 1985. Y esta es la historia, la historia que maneja el gobierno federal. Ahorita les digo la historia que yo conozco. Primero, el gobierno federal está reclamando la extradición de Rafael Caro Quintero porque dice que Rafael Caro Quintero, junto con Ernesto Fonseca Carrillo y con Miguel Ángel Félix Gallardo, asesinaron a Kiki Camarena, agente de la DEA, quien había podido infiltrar al cártel de Guadalajara y que había podido desentrañar algunas de las actividades de ese cártel. Se le atribuye, entre otras cosas, a Kiki Camarena el haber descubierto el rancho Búfalo, el Búfalo, allá en Chihuahua, donde sobre una superficie de más de 10,000 hectáreas se estaba haciendo el más grande de los sembradíos de marihuana que se tenga en la historia de México. Ese fue descubierto por Kiki Camarena, según el gobierno de Estados Unidos, y eso fue lo que pudo haber causado la molestia de Rafael Caro Quintero y de sus socios del cártel de Guadalajara. Luego, según el gobierno norteamericano, Rafael Caro Quintero ordenó el asesinato de Kiki Camarena, junto con el piloto de apellido Salazar, que también le ayudó en esa investigación. Cuando descubrieron que eran agentes infiltrados de la DEA, los torturan, los torturan, primero los secuestran. Gracias, mi querido Gabriel Garcilaso, gracias por el apoyo, por el super sticker, te agradezco mucho, créeme que sirve mucho de tu apoyo. Va todo mi cariño hasta donde estés, Gabriel. Después de que Rafael y sus socios del cártel de Guadalajara descubren, esta es la versión de Estados Unidos, descubren que Kiki Camarena descubrió, es agente infiltrado y que descubrió el rancho El Búfalo, lo secuestran a Kiki Camarena, lo torturan y lo terminan matando con un golpe en la cabeza. Le destrozan la cabeza, pero antes de destrozarle la cabeza con un golpe con una barra metálica, estuvo en tortura 3 días. Fueron 3 días en los que se desmayaba, se desvanecía. Querían, según el gobierno norteamericano, los capos del cártel de Guadalajara, querían que Kiki Camarena explicara y les contara todo lo que había dicho en sus informes a la DEA, cosa que nunca hizo, según esto, Kiki Camarena. Terminan asesinándolo, pero antes de asesinarlo lo reviven en varias ocasiones e incluso le hacen por lo menos 3 transfusiones sanguíneas para mantenerlo en vida y seguirlo torturando. Finalmente terminan matándolo y lo terminan inhumando, primero inicialmente en un paraje de
se llama el Bosque de la Primavera, allí en Guadalajara. Después, los propios capos ordenan que se saque el cuerpo de ahí y lo terminan por enterrar en un rancho, El Mareño, del municipio de Vistahermosa, en Michoacán, en los límites de Michoacán con Jalisco. Y ahí es donde encuentra el gobierno mexicano el cuerpo de Kiki Camarena y del piloto Salazar. Esa es la versión, y por esos hechos se está pidiendo que Rafael Caro Quintero comparezca ante una corte en Estados Unidos y que sea juzgado por una corte de allá sobre estos hechos. Esa es la versión oficial de Estados Unidos, y bajo esa versión es que Estados Unidos le ha dicho a México: necesito a Rafael Caro Quintero en extradición, y lo están pidiendo en extradición. Ahora aquí viene la pregunta: ¿el gobierno mexicano dará en extradición a Rafael Caro Quintero? Ahorita cuento, Javo Garter, lo del cubano en la versión de Rafael Caro Quintero. Ahora, ¿tendrá el gobierno mexicano la posibilidad de entregar a Rafael Caro Quintero en extradición? Yo pienso que no. Yo pienso que no, que nunca va a haber una extradición de Rafael Caro Quintero por un solo hecho. Porque si Rafael Caro Quintero es extraditado, es entregado al gobierno de Estados Unidos, a Rafael Caro Quintero le espera la pena de muerte. Y la ley en México establece muy claro que México no puede entregar a ningún mexicano, a ningún gobierno extranjero, si de por medio está su propia vida y si existe el riesgo de que sea sentenciado a muerte por otro estado. Entonces, por esa razón, México no puede entregar a Rafael Caro Quintero, y seguramente no lo va a entregar. Seguramente van a pasar muchos meses, tal vez años, para que Rafael se siga defendiendo por ese riesgo que tiene a morir ejecutado por el Estado norteamericano, porque por eso lo quiere Estados Unidos. Quiere a Rafael Caro Quintero para asesinarlo, y el gobierno mexicano está obligado, culpable o no, está obligado a defender a este mexicano que lo está reclamando un gobierno extranjero. Entonces, ese es un tema que se va a desarrollar en los próximos días, que va a tener que ventilarse mucho, y vamos a ir viendo y dándole seguimiento, por supuesto, sobre el tema. Ahora, ¿qué fue lo que Rafael Caro Quintero me contó a mí cuando yo estaba en prisión? Cuando yo estaba en prisión, bueno, déjeme contarle que cuando yo llegué a prisión, a la cárcel federal de Puente Grandes, estoy hablando de que fui recluido ahí en mayo del 2008, cuando, ya le he platicado muchas veces, cuando Felipe Calderón consideró que yo era incómodo para él y que yo era un gran narcotraficante. Me inventaron la historia y la historia me la hizo justamente Genaro García Luna. La Secretaría de Seguridad Pública fue la que me hizo una historia de que yo era un gran narcotraficante y que yo estaba operando pero con todo en el mundo del narcotráfico desde Michoacán, y que mi presencia criminal y que yo tenía a mi mando muchos grupos criminales en todo el territorio por parte de la familia michoacana, y yo era el jefe uno de los jefes de la familia michoacana, y me estaban entonces ubicando en diversas partes del país donde había cometido trasiegos de drogas y de cocaína, y me achacaban secuestros, homicidios, granadazos. Decían que yo había tirado unos granadazos en mi pueblo, en Moroleón, Guanajuato. Bueno, una serie de historias, y eso me lleva eso ya, por supuesto, lo he platicado muchas veces, y por supuesto el día que quieran hacemos una historia que habrá. María del Consuelo Martínez Barrera, ¿qué repercusiones habrá para Bartlett? Ya voy para allá, porque también tiene mucho que ver el señor Bartlett en este tema. Le digo, no es un tema, y quiero que me lo entiendan así para que no me comiencen con los mensajes de odio, porque luego sí comienzan, pinche chayotero, esto, lo otro. No. Estamos hablando únicamente del tema de Rafael Caro Quintero. Independientemente de que si hay actores en el actual gobierno que si son, que si son de López Obrador, que si no. Estamos hablando sin filiación política. Estamos hablando únicamente de hechos concretos. Bueno, cuando yo llego a la cárcel, allá en Puente Grande, que le digo fue mayo del 2008, entre los principales que me dieron la bienvenida, y digo la bienvenida en buenos términos, se encontraba Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero, me asignaron la celda 149 y Rafael Caro Quintero tenía la celda 150 del pasillo 1,
1B del módulo A, del módulo 1. Y allí estaba yo en ese pasillo. Pasillo 2B, perdón. Pasillo 2B, módulo 1. Celda 149 fue la que me asignaron y Rafael Caro Quintero estaba en la celda 140. Rafael Caro Quintero vivía en ese tiempo en la misma celda, compartía su celda con Armando Amezcua Contreras, el que también fue acusado, ya está en libertad, el que también fue acusado de ser el cártel, el fundador del cártel de los Amezcua allá en Colima, que trasegaban pues anfetaminas, los reyes de las anfetaminas, les decían. A mí me tocó en suerte con un gran compañero de celda, que también se encuentra libre porque fue exonerado también de los delitos que falsamente le acusaron, de Alfredo Vallejo. Y con Alfredo Vallejo yo estaba en la misma celda. Bueno, estábamos ahí en esa celda y ahí yo comienzo a conocer a Rafael Caro Quintero, quien me dio la bienvenida al pasillo. Me dijo, Chuyito, bienvenido. Gracias, mi querido Kid Max, gracias por su apoyo. Dice, señor, usted es un gran periodista, un abrazo, gracias, se agradece el abrazo y por supuesto, se agradece el apoyo, pero más el abrazo, mi querido Kid Max, gracias por tu ayuda. Entonces, Rafael Caro Quintero es de los primeros que me reciben en la cárcel. Rafael Caro Quintero, en ese tiempo, nos permitía salir 1 hora al patio y la primera vez que salí al patio, Rafael Caro Quintero me mandó llamar con una de las personas que pues como que lo auxiliaban, como que era su secretario, lo vamos a decir así para que no se me enoje el güero. Gracias, doña Zenaida Mendoza. Dice, maestro, ¿es usted de Moroleón? Yo soy de Yuriria. Ahí pues somos paisanos, doña Zenaida Mendoza. Yo soy de Moroleón. Yo nací justamente en Moroleón, Guanajuato, y ahí estamos de paisanos de Yuriria. Un día por ahí hay que juntarnos para echarnos unos tamalitos. Gracias, doña Zenaida, y gracias por el apoyo, muchas gracias. Entonces les decía, Rafael Caro Quintero me manda a llamar con un reo, el Güero Guzmán. Un abrazo, por supuesto, a donde esté. Sé que ve este canal de manera frecuente y le mando un abrazo. Y me manda a llamar con el Güero Guzmán y me dice que cuál es mi... Yesenia Gómez, excelente periodista, todo un deleite escucharlo. Gracias, Yesenia Gómez, gracias por el apoyo. Dice, me pregunta Rafael Caro Quintero, ¿quién es usted y a qué se dedica? Así, pero como si fuera policía, con una voz seria, estricto, sentado. Rafael Caro Quintero se sentaba en una banca del patio. Cuando nos dejaban salir al patio a tomar el sol, él se sentaba en una banca. Todos los presos corrían a sentarse o a caminar por ahí en las bancas al sol, pero había una banca que nadie tocaba. Y esa banca que estaba al centro del patio, nadie la tocaba porque era la banca de Rafael Caro Quintero. Y era una forma de respetarle a Rafael su estatus, su carácter de líder, de patrón, de varón de las drogas dentro de la cárcel. En ese sector en el que estábamos en el módulo 1, había miembros de cárteles, de distintos cárteles. Había de los Zetas, del Golfo, del Sinaloa, por supuesto. Éramos 3 michoacanos los que estábamos ahí, atribuidos todos al cártel de la familia michoacana. Había de los Arellano Félix, había de Juárez. Pues creo que eran, también de Nacho Coronel, que luego se convierte en el cártel Jalisco Nueva Generación. Habíamos de muchos, pero todos ahí en la cárcel, todos respetaban a Rafael Caro Quintero. Y una de esas formas de respetar a Rafael Caro Quintero era justamente no tomando su banca en la que él le gustaba tomar el sol. Y se sentaba el viejo, alto, flaco, pero garrudo, o sea, de esos, no sé cómo explicarlo, pero era de esa complexión atlética, flaco, pero no pellejudo, pues, me tenía su músculo bien firme, su cuerpo bien firme, y se sentaba, me diría en aquel tiempo, Rafael Caro Quintero, usted lo vio en las fotografías, una estatura de 1.75 a lo mejor, Rafael Caro Quintero, una persona de una estatura alta. Gracias, José Manso, gracias por el apoyo. Dice, saludos desde Chicago, muy interesante todo su libro, siga adelante, hermano. Gracias, mi querido hermano, un abrazo hasta donde esté. Gracias por el apoyo, pero sobre todo gracias por el respaldo y por su lectura. Y se sentaba Rafael Caro Quintero en esa banca y hasta ahí me mandó llamar y me dice, ¿quién es usted y a qué se dedica? Y pues yo era nuevo en la cárcel, ya sabrán cómo estaba yo todo aculado, porque pues las madrizas que nos ponían en las noches, la privación del sueño, la privación de la comida, el hambre, la sed, pues todo temeroso.
pues le dije mi nombre, le dije, yo soy J. Jesús Lemus y soy periodista. Soltó una risa cuando le dije que yo era periodista y que estaba ahí, que no sabía por qué razón estaba ahí. Y me preguntó Rafael Caro Quintero que si con quién trabajaba. Y le dije, pues, le dije el nombre con del periódico en el que estaba, El Tiempo de la Pelea. Le dije, no tengo patrón, yo soy mi propio patrón, tengo un periódico. Dijo, no, ¿quién es su patrón? Le dije, pues es que no tengo patrón, soy yo. Y él me dijo, bueno, ¿está pendejo o se hace lo que le estoy preguntando? Le dije, es que no sé qué me está preguntando, don Rafael. Dice, le estoy preguntando que para quién sirve usted o a qué cártel le sirve. Y le dije, pues es que no le sirvo a ningún cártel. Yo estoy aquí por haber estado trabajando en el periodismo y por haber denunciado esto y esto y esto. Ya le dije las denuncias que hice de la relación de Luisa María Calderón Hinojosa con la tuta, y pues Rafael soltó la carcajada. Dijo, ay, cabrón. Dijo, que mi report. Ahí fue donde me puso el nombre, el apodo de report. Dice, que mi report. Mire, vamos a hacer una cosa. Lo voy a mandar a investigar. Si es cierto lo que usted dice, va a tener todo mi apoyo. Pero también, si me está mintiendo, se las va a ver conmigo. Yo dije, pues no estoy mintiendo. Ahí ahí me di la media vuelta. Me dijo, váyase a caminar. Así como si fuera la autoridad máxima del penal. Me dice, váyase a caminar. Me fui a caminar, seguí caminando, y pues resulta que sí me mandó a investigar, porque como a la vuelta de 15 días me volvió a llamar. Después, en ese lapso de que entre que me conoció, platicábamos esporádicamente y me comenzaba a preguntar algunas cosas de qué hacía, a qué me dedicaba afuera, que si había leído tal libro, me comenzaba a preguntar muchas cosas. Y como a la vuelta de 15 días, Rafael Caro Quintero me mandó llamar y me dijo, oiga, ya supe toda la historia. Ya vi que lo que le están haciendo a usted es una chingadera. Y soltó la risa y me dijo, siéntese. Y me senté junto a su lado y comenzamos a platicar. Y esa vez platicamos de mi vida. Le comencé a platicar quién era yo, desde cuándo estaba en el periodismo, qué era lo que hacía en el periódico. Incluso me pidió que le platicara cuál era el proceso del periódico. Y yo les comencé a explicar cómo se hacía, cómo desde la redacción hasta cómo se imprimía un periódico, qué máquinas se estaba utilizando. En aquel tiempo yo utilizaba una Harris y una Davidson y offset, por supuesto, y le comienzo a platicar y explicar el proceso del periodismo, y se queda muy emocionado con la plática, se queda muy emocionado, y a partir de ahí yo tuve como la protección de Rafael, porque había siempre conflictos entre los presos y había presos gandallas sobre uno, porque en aquel tiempo ya nos permitían a veces ir al comedor y había muchos pleitos, sobre todo por la comida, Había muchos pleitos porque nos daban una comida muy racionada en la cárcel, nos daban pedazos de pan duro, 2 tortillas con un plato de frijoles acedos, y siempre teníamos hambre. Entonces había presos que les quitaban la comida a los presos, pues que veían ellos más débiles. Por supuesto, usted me ve, pues no me diga que me veo así como con la fortaleza como para agarrarme a chingadazos con un preso de esos que hacen 200, ¿cómo se llaman? Abdominales, y que hacen sentadillas y que hacen todo tipo de ejercicio. Eran presos pues fornidos, muy musculosos, y esos presos se aprovechaban de algunos presos como yo, que éramos más grasa que músculo, ¿no? Entonces, en esa condición, Rafael Caro Quintero siempre estaba viendo por los presos más desprotegidos y decía, hey, no les quiten la comida a este y a este y a este. Y en esa categoría me ubicó a mí junto con otros 3 militares. Cornejo, me acuerdo mucho de él, por supuesto, que también estaban de mi misma complexión, chaparritos, cortitos, y que no representábamos ningún peligro para nadie a la hora de los chingadazos. Y Rafael Caro Quintero siempre dio la instrucción, no les quiten la comida a él, ni a él, ni a él. Punto. Los demás, si se quieren matar por las tortillas, que se maten. Y eso es una cosa que yo le tengo que agradecer mucho a Rafael Caro Quintero, que gracias a esa instrucción yo pude sobrevivir dentro de la cárcel. Después, sabiendo que Rafael Caro Quintero me respaldaba, pues yo pude estar más tranquilo dentro de la prisión. Y eso también me acercó mucho con Rafael y comenzamos a platicar muchas cosas. En alguna ocasión le pregunté tantas cosas, le pregunté en alguna ocasión que nos sentábamos allí en su oficina, en la oficina que él le llamaba hacia la banca, me decía, report, vamos a salir al patio a las
11 de la mañana, nos vemos en la oficina, ¿sí? Salíamos todos juntos formados, éramos 25 presos en ese pasillo y salíamos todos formados, pero allá quedábamos de vernos en la oficina. Y llegaba él, y él llegaba primero, era como un rito, él llegaba primero, se sentaba, y ya que estaba sentado, entonces él ya comenzaba a mandar llamar a través del que era su secretario, que decíamos que era su secretario, una persona también muy cercana a él, y comenzaba a acercarse a uno y a otro, ya mandaba llamar a uno y luego a otro y luego a otro, y a veces me decía, hey, véngase reportero, los últimos 15 minutos de la hora de patio, la última media hora, los últimos 20 minutos, me los dispensaba en pláticas. Oiga, platíqueme, y ya me comenzaba a preguntar, platíqueme de esto, platíqueme de aquello. Me preguntaba mucho sobre temas de historia, sobre todo Rafael Caro Quintero es un amante de la historia, ¿eh? Él es un amante de la historia, pero completito. Le gustaba mucho ese tipo de pláticas. Hablábamos mucho de novelas, en ese tiempo leíamos porque ahí nos permitían la lectura en ese módulo en el que conocía a Rafael Caro Quintero, nos permitían la lectura y a veces intercambiábamos opinión sobre algunos libros que él estaba leyendo o que yo estaba leyendo o me pedía que le recomendara algún libro que estuviera interesante y pues yo hacía lo que podía en esa materia. No conozco mucho de literatura, pero pues algo he leído y yo les recomendaba los libros que había leído, incluso él los mandaba a pedir hacia afuera y los metían de alguna forma desde el exterior y le gustaban mucho los libros que yo les recomendaba. Yo les recomendaba mucho novelas de Dan Brown, que a mí me encantan las novelas de Dan Brown, de Kassenbach, también novelas, pero buenísimas. Me acuerdo que se emocionó mucho con la novela de El Loco, de John Kassenbach. Entonces estábamos, pero muertos de la risa, porque le gustaba y le apasionaba la novela policíaca a Rafael Caro Quintero. Y bueno, eso nos fue hermanando mucho, fuimos empatando mucho, le digo, no fuimos al grado de la confidencia, de que él me contara sus penas y sus problemas familiares, eso nunca. Creo que con nadie contaba sus problemas familiares Rafael Caro Quintero, siempre las dejaba así como... Sabíamos cuando Rafael Caro Quintero traía un problema personal porque no pedía reunirse con nadie cuando llegaba a su banca a la oficina. Se sentaba, cruzaba su pierna, recuerdo, y siempre ponía una mano sobre la rodilla y con la otra jugaba y se la pasaba por la cara de un lado para otro. Se tocaba el pelo de manera muy frecuente y esa era su forma de pensar. Con eso se escapaba Rafael Caro de la cárcel. Se perdía. Ya hasta que gritaba el guardia de turno, fórmense, vamos para adentro después de la hora. Otra vez se formaba y siempre en silencio en la fila. Llegábamos, nos metíamos hacia adentro y sabíamos que Rafael Caro tenía un problema cuando justamente, gracias Elizabeth Sosa, gracias por la ayuda, gracias por el apoyo, un abrazo con mucho cariño. También para Porfirio Vázquez, dice, saludos maestro Lemos, felicidades por su nuevo libro, nos conocimos en la Universidad de California, ya sé quién eres Porfirio, en Los Ángeles, saludos, abrazos y bendiciones, gracias mi querido Porfirio, la verdad es que te agradezco mucho, seguramente nos vamos a ver pronto por allá, por Los Ángeles, gracias hermano. Y José Manso también dice, saludos desde Chicago, muy interesante todos tus libros, sigue adelante hermano, gracias por su apoyo. Y entonces en el pasillo sabíamos cuando Rafael Caro Quintero estaba triste porque se quedaba en silencio. Cuando estaba contento Rafael Caro Quintero siempre decía a alguien que cantara. Había algunos militares que estaban hoy ya están libres esos militares, por supuesto, y no voy a decir sus nombres porque tienen responsabilidades importantes dentro del ejército, pero fuimos compañeros de ahí y algunos de ellos les decía, sobre todo tenientes, eran tenientes, y algunos tenientes les decía, hey, teniente fulano de tal, no puedo decir el nombre, discúlpeme, teniente fulano de tal, cántese una canción, y se aventaba el teniente y cantaba, ¿y sabe usted por qué cantaba el teniente? Porque por fuera el abogado de Rafael Caro Quintero le hacía pagos y depósitos a la familia de ese teniente. Por eso cantaba. Hoy no puedo decir el nombre de ese teniente porque le digo, está en una responsabilidad militar y no vaya a ser el diablo que un día por ahí nos vayamos a encontrar. Entonces, por eso, y aquel teniente entonces le cantaba y Rafael Caro Quintero siempre le pedía. A Rafael Caro Quintero le gustaba toda la música, sobre todo los boleros. Le encantaban los boleros. Había
solamente de todos los corridos, él odiaba los corridos, no le gustaban los corridos, había solamente un corrido que le encantaba, que era el Jefe de Jefes, cantado por los Tigres del Norte. Una vez le pregunté que si por qué le gustaba tanto ese corrido y me dijo que ese corrido los Tigres del Norte se lo habían compuesto a él. Me comencé así como a meter un poquito más en sus gustos musicales y fui explorándolo poco a poco a Rafael Caro Quintero. Después, en otra ocasión, cuando veía a Rafael Caro Quintero de buen humor, que pedía canciones, decía yo, es el momento de acercarme con Rafael para poder platicar temas que me pueda contar. Y así le pregunté un día, oiga, don Rafa, ¿es cierto que usted iba a pagar la deuda externa? Ya ve que existe ese mito que se dice en muchas partes, que se ha escrito incluso mucho sobre él, de que Rafael Caro Quintero quiso pagar en un momento la deuda externa. Y Rafael Caro Quintero me dice, venga, siéntese aquí conmigo. Ya me senté ahí en su oficina, en el patio, y me dice, y le dice, ¿cómo que yo iba a pagar la deuda? Le dije, sí, hay muchos medios que allá afuera. Recuerden que yo platicaba esto con Rafael cuando Rafael Caro Quintero ya tenía 24 años de estar preso. Entonces hacía 24 años que no había visto la cárcel. 24 años es un chingo de tiempo, es toda una vida. Y por supuesto que se había perdido muchas cosas de la calle. Y le dijo, sí, dice, algo me dijeron de eso. Dice, porque incluso escribió de esto una señora que se llama Cristina Pacheco, que ustedes la han de ubicar, una periodista. Creo que escribió algo de que yo había dicho que iba a pagar la deuda. Le dije, sí, y sí la va a pagar. Y ahí es cuando Rafael Caro Quintero desmitificó ese dicho y dijo, no es cierto, dice, yo nunca he dicho que voy a pagar la deuda externa. Dice, yo no tengo por qué pagar la deuda externa. Dice, otros fueron los que la adquirieron y cómo yo voy a pagarla. Y me cuenta la historia, dice, lo que pasa es que confundieron, dice. Lo que yo dije, dice, después de que a mí me detienen en Costa Rica y que veníamos en un avión con agentes del CISEN y un agente del Ministerio Público y policías de la Procuraduría General de la República que veníamos en el avión, un Ministerio Público me comenzó a preguntar, oye Rafael, ¿dónde tienes propiedades? Y dice Rafael que le contestó, yo no tengo propiedades, no sé dónde tenga propiedades, yo soy un agricultor, no tengo propiedades, dime cuánto dinero tienes. Dice, y me empezó a picar mucho ese agente del Ministerio Público, y tanto me estuvo picando el agente del Ministerio Público, que en un momento me dijo, dime cuánto dinero tienes. Y dice, yo ya con el orgullo ya bien picado, dice, pues que le digo, ¿sabes qué? Tengo dinero como para pagar la deuda pública de México. Así de fácil. Y eso es producto de mi actividad como ganadero, como agricultor. Tengo mucho dinero y con ese dinero fácilmente alcanzo a pagar la deuda pública. Y entonces Rafael Caro Quintero me explicaba, dice, yo lo que dije fue que tengo dinero para pagar la deuda pública, no que quiero pagar la deuda pública. Y eso fue luego un mito que trasciende y que hoy todavía mucha gente, incluso hoy, al día de hoy, que se hablan muchas anécdotas respecto a Rafael Caro Quintero, ha surgido justamente esa anécdota de decir que él quiso pagar la deuda pública, pero no es así. De acuerdo a la propia versión de Rafael Caro Quintero que me contó a mí y que incluso la escribí en el libro Los Malditos 1, ahí escribí que Rafael Caro Quintero no quiso pagar la deuda pública. Él dijo que tenía dinero como para pagar la deuda pública. Bueno, ese tipo de precisiones eran siempre las que se hacían. Yo cuando me sentaba con él en el patio o a veces que platicábamos de celda a celda, en una ocasión me dice de celda a celda, dice, Chuyito, también me decía Chuyito, a veces me decía Repor. Chuyito, usted debería de sentirse halagado porque no sabe cuántos periodistas han querido entrevistarme a mí y a ninguno le he dado información. Y con usted platico ya como si fuéramos los grandes amigos. Le dije, pues sí, pues, don Rafa, pero pues, ¿qué más hacemos? Dijo, no se preocupe, usted aprovécheme, me dijo así, en tono de broma. Era una persona, digo, que se hacía querer. Y le pregunté, en esa ocasión le dije, oiga, don Rafa, ¿a cuántos periodistas les ha dado usted entrevistas? Y don Rafa me dice, ¿me ha de creer que a ninguno? Le dije, no, espéreme. Hay un libro que escribió un periodista que se llama Julio Scherer y que dice que habló con usted. No recuerdo el libro, cómo se llama, Almoloya, no recuerdo cómo se llama, tiene que ver algo de Almoloya. Y yo le dije a Rafael, es que Julio Scherer García, el director de Proceso,
escribió un libro en donde dice que habló con usted, que lo entrevistó y usted le hizo respuesta. Dice, está bien pendejo Julio Scherer, dice, porque yo nunca he hablado con Julio Scherer. Dice, la única vez que yo hablé con Julio Scherer fue una vez que yo estaba en Almoloya, yo estaba corriendo por el patio, dando vueltas por el patio, haciendo ejercicio un día que me sacaron para desentumirme por el frío que hace en Almoloya, y estaba dando vueltas por el patio, y desde la puerta del patio que estuvo cerrada, me gritó, y cuenta Rafael que le gritó, ¡Hey, Rafael! Y dice Rafael que le dijo, ¿qué quieres? Y que Julio le contestó, quiero una entrevista, soy Julio Scherer, acércate para entrevistarte. Y que Rafael le volvió a decir, no te doy nada, vete a la chingada. Esa fue, dice Rafael Caro Quintero, toda la entrevista que le di a Julio Scherer. Después sabemos, usted lo sabe, lo sé yo, Julio Scherer escribió un libro donde dice que entrevistó a Rafael Caro Quintero, pero Rafael Caro Quintero desmintió esa entrevista estando en la cárcel federal de Puente Grande. Y así, Rafael Caro Quintero contaba anécdotas, comenzó a platicarme de los días de su infancia, me comenzó a contar de aquellos días de cuando se inició en el narcotráfico, de cuando Pedro Avilés Pérez lo llevó a los cultivos de marihuana en la Sierra de Badiraguato y que le pagaba 5 pesos a la semana porque Rafael Caro Quintero se quedara ahí cuidando los cultivos y le daba una escopeta de chispa, de esas que tiran municiones, y con esa escopeta se dedicaba a cuidar que nadie se acercara o correr a avisarle a Pedro Avilés si veía la presencia de soldados. Ese fue el primer trabajo de Rafael Caro Quintero. Me contó también de las pobrezas que tuvo entre su familia, de cómo desde niño él comenzó a llevar dinero. Me contó mucho la historia de Lamberto Quintero, su tío, que también era socio de Pedro Avilés Pérez, Lamberto Quintero, y cómo Lamberto Quintero también fue un gran impulsor de su carrera criminal, pero sobre todo me decía y se lamentaba mucho Rafael Caro Quintero de la desgracia de la pobreza. Decía, mire Chuyito, si no fuera por la pobreza, yo no estaría en esto. Dice, a mí lo que verdaderamente me empujó para hacerme narcotraficante es haber sido y nacido pobre. Si yo hubiera nacido, decía, en una casa donde hubiera para comer, donde hubiera para haberme mandado a la escuela, seguramente, dice, nunca me hubiera metido al narcotráfico. Y ahí es cuando salía justamente, gracias Miguel Mesa, gracias por el apoyo, dice, saludos maestro Lemos desde Brooklyn, cuídese mucho, gracias mi querido Miguel, pronto nos vemos por allá, por Brooklyn, te mando un abrazo. Y ahí justamente Rafael Caro Quintero sacaba mucho a colación su sentimiento real respecto al narcotráfico. Él decía que los narcotraficantes, y así lo decía, los narcotraficantes no tenían que estar asesinando gente, secuestrando gente, dice, porque el que secuestra a una persona, el que mata a una persona, dice, ese es capaz de hacer cualquier cosa, puede llegar hasta matar a su madre, dice, y eso no es tolerable. Él decía que los narcotraficantes deberían estar únicamente dedicados al trasiego de drogas, y él se apreciaba, él se ufanaba de nunca haber matado a una sola persona, nunca haber secuestrado a nadie, ni nunca haberle robado a nadie. Él siempre se dijo, Rafael Caro Quintero, y a lo mejor por eso yo lo comencé como a querer, a estimar mucho, a tener una simpatía por Rafael Caro Quintero, porque él siempre dijo que siempre su actividad, toda su actividad delictiva que le habían atribuido el gobierno, había sido de sembrar, cultivar, cosechar y vender marihuana. Dice, ni siquiera he vendido medio gramo de cocaína ni medio gramo de cristal. Solo marihuana y se la vendo al que me la compra. No ando obligando a nadie con una pistola en la cabeza para que me compren la marihuana. Esa era la filosofía de Rafael Caro Quintero. Y ahí, en esa ocasión, fue cuando yo le pregunté a Rafael, dije, oiga, porque en la cárcel no se habla de los delitos, ahí la cárcel se es muy respetuoso de eso y nadie, si yo no contaba cuál era mi asunto legal, nadie me podía preguntar, es como un código no escrito de la cárcel. Por eso a Rafael Caro Quintero nadie le preguntaba por los delitos. Yo rompí el código de preguntar por los delitos en 2 ocasiones.
con Rafael Caro Quintero cuando le pregunté si había matado a Kiki Camarena y con Mario Aburto cuando le pregunté si sí había matado a Luis Donaldo Colosio. Fueron las dos ocasiones en que rompí el código no escrito de la cárcel para preguntarle a alguien por los delitos que lo mantenían en prisión. Fue un rompimiento del código carcelario, del código no escrito, pero también pienso que fue en aras de hacer periodismo, de investigar. Yo no podía estar frente a estos personajes mediáticos. Gracias, Memo. Memo, te mando un abrazo muy amable, con todo mi cariño y mi agradecimiento. Yo no podía estar en la cárcel con estos personajes tan importantes sin preguntarles eso, sin preguntarles si Aburto había matado a Colosio y si Rafael había matado a Kiki Camarena. Y yo creo que eso es una de las cosas, de las más grandes satisfacciones que tengo. Mire, uno como periodista puede recibir muchas respuestas del informante, pero a veces se satisface uno más con la pregunta que hace. Y yo, la verdad, en mi plano personal, en mi plano periodístico, me siento muy orgulloso de poder haberles preguntado a estos dos personajes. Las respuestas que me dieron están contenidas en los libros, pero ahorita le cuento lo que me dijo Rafael Caro Quintero cuando le pregunté a Rafael si él había matado a Kiki Camarena. Y Rafael Caro Quintero fue bien claro, bien preciso, y dijo, no maté a Kiki Camarena, aquí me tienen por un error del sistema, dijo él, por un error del sistema. Por supuesto que yo no soy ningún asesino, no soy ningún cobarde para quitarle la vida a una persona y menos a alguien estando amarrado. Rafael Caro Quintero tenía en una alta consideración el hecho de cómo se mata a una persona. Él cuestionaba mucho los asesinatos, incluso no hablaba con gente que él sabía que eran asesinos, narcotraficantes y asesinos. Y en algunas ocasiones llegaba a alejarse de ellos así rápidamente. No quería contacto con ningún asesino, con ningún secuestrador, por supuesto menos. Tampoco le gustaban los robos. Y siempre se mantenía alejado de él porque decía, no es de hombres que alguien mate a otro y menos teniéndolo amarrado. Eso fueron de las palabras así como que se me quedaron muy grabadas en la cabeza de cómo era Rafael Caro, de cuando se refería a los sicarios. Y luego hablaba de manera frecuente, decía que el narcotráfico en aquel tiempo, 2008, 2009, parte del 2010, que el narcotráfico estaba ya muy, él decía muy trastornado porque hay gente sin valores que está haciendo narcotráfico y son más que nada una bola de pandilleros. Él despreciaba mucho a las nuevas generaciones que estaban en el narcotráfico haciendo violencia, porque decía Rafael Caro Quintero que un narcotraficante no debe dedicarse a hacer violencia, sino a hacer negocios y a hacer dinero. Y por esa razón, yo entendía muy claramente que lo que me dijo fue cierto, de que él nunca había matado a Kiki Camarena. Incluso esto que le estoy platicando no tiene autorización de él para contarlo, porque él me dijo, lo voy a contar, pero queda entre usted y yo. Estoy rompiendo a lo mejor el código, pero creo que se necesita saber esa versión de Rafael Caro Quintero. Por supuesto que esta versión la voy a escribir, por supuesto que a detalle la tengo que escribir, pero yo a usted le puedo asegurar que lo que dijo Rafael Caro Quintero es que él nunca mató a Kiki Camarena, y la historia de cómo fue la muerte de Kiki Camarena es esta. Según Rafael Caro Quintero, se supo de la infiltración de Kiki Camarena y del piloto Salazar. Gracias, mi querido Rubén García, gracias por el apoyo, se te agradece, la verdad, muy amable. Dice que la intrusión de Salazar y de Kiki Camarena, que ellos sabían desde un principio que eran agentes de la DEA, ni siquiera fue por decisión de él o de Don Neto o del jefe de jefes, sino que fue más bien, gracias mi querida Elizabeth Girón, dice, hola Jesús, eres un gran periodista, apreciamos mucho lo que nos platicas, eres un gran ejemplo, saludos desde desde Miami Blanca, Irma y míos, desde Mami Blanca, Irma y míos desde Monterrey. Gracias, mi querida Elizabeth Girón. Se te aprecia mucho tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
dice que la infiltración del cártel de Guadalajara, ellos sabían quién era Kiki Camarena, ellos sabían que era un agente de la DEA y que esa infiltración ni siquiera fue reconocida por ellos mismos, por Rafael, por Don Neto o por el jefe de jefes. Dice que esa infiltración, quien les avisó de que habían sido infiltrados por la DEA, fue un cubano de nombre Félix Rodríguez. Félix Rodríguez es un cubano que estaba extorsionando al cártel de Guadalajara. Para permitirle operar al cártel de Guadalajara, ese agente de la CIA, llamado Félix Rodríguez, ese que ofreció y se acercó con ellos y les dijo: yo soy Félix Rodríguez, vengo de la CIA, y aquí ustedes me van a dar una cuota si quieren seguir trabajando. Y los comienza a extorsionar con varios millones de dólares. Y les dice que tienen que aportar, que tienen que colaborar con la CIA, porque la CIA les va a dar protección. Rafael Caro Quintero dice que al principio dudaron de esa propuesta de Félix Rodríguez, pero que luego supieron que sí iba en serio. ¿Y cómo lo supieron? Porque Félix Rodríguez les dijo: te voy a mandar gente para que te cuide a ti, y entonces, por orden de Félix Rodríguez, Rafael Caro Quintero tuvo un grupo de escoltas, un grupo de seguridad personal, igual que igual que Don Neto, igual que el jefe de jefes. Los tres caballeros que eran líderes del cártel de Guadalajara comenzaron a tener escoltas, y esos escoltas eran agentes federales, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que Félix Rodríguez les consiguió directamente del gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Y cómo se los consiguió estos escoltas? Porque Félix Rodríguez le pidió al secretario de Gobernación de aquel tiempo, que era Manuel Bartlett Díaz, que le asignara escoltas a cada uno de los jefes del narco, a esos tres jefes que formaban el cártel de Guadalajara. Y así es como Félix Rodríguez les demostró a Rafael Caro Quintero, a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Don Neto, Ernesto Fonseca Carrillo, les demostró que él tenía el control del gobierno mexicano y que les podía ayudar muchísimo. Así fue como el cártel de Guadalajara comenzó a trabajar con Félix Rodríguez, agente de la CIA, y comenzó no nada más a pagarle millones de dólares a la CIA, sino también a colaborar con la CIA. La CIA les pedía de manera frecuente marihuana para trasegarlas a Estados Unidos, y les mandaba armas. Después, parte de ese financiamiento del cártel de Guadalajara lo utilizó la CIA para financiar al Frente Farabundo Martí de El Salvador, perdón, a los contras del Frente Farabundo Martí de El Salvador y a los contras del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Entonces, incluso hubo un momento en que Félix Rodríguez, gracias Norma Aguilar, gracias, dice, gracias a todos los que están por primera vez en este canal, apoyémonos compartiendo, 9,000 personas viendo el programa, nos hace falta su like, gracias, la verdad es que estamos rompiendo récord de audiencia en este momento, tenemos 9,000 personas viendo directamente este programa, la verdad es que pues es un honor poder estar platicando con ustedes sobre este hecho, y que tenemos 9,000 personas. Gracias. Si les pueden poner su like, nos va a ayudar muchísimo. Gracias, mi querida Norma. Gracias por el apoyo también, por supuesto, como siempre, con todo mi cariño, bien agradecido. Félix Rodríguez, el agente de la CIA, entonces comienza a pedir recursos al cártel de Guadalajara a cambio de dejarle trabajar libremente en México a través de sus conexiones y de autorización del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Le pide la CIA fondos al cártel de Guadalajara para financiar a los contras en Centroamérica, en Nicaragua y en El Salvador. Y no solamente eso, también le pide el financiamiento al cártel de Guadalajara para que establezca un campo de entrenamiento para soldados centroamericanos en el estado de Veracruz. Todo esto se estaba dando de manera normal. El cártel de Guadalajara estaba trabajando. Recordemos que en ese momento en el cártel de Guadalajara pues estaba el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Esparragosa Moreno, Juan José Esparragosa Moreno, estaban Amado Carrillo, estaban los Arellano Félix, estaban todos los grandes narcotraficantes dentro, Nacho Coronel, por supuesto, estaban dentro del cártel de Guadalajara. Y entonces el que realmente controlaba el cártel de Guadalajara era el agente de la CIA, Félix Rodríguez. Así se estaban dando las cosas
cuando se infiltra el agente de la DEA, Kiki Camarena, es cuando esto, gracias mi querido 1107 Jonás, dice saludos paisano michoacano, buen testimonio, saludos desde Salinas, California, gracias, un abrazo hasta allá mi querido 1107 Jonás, gracias, se te quiere, gracias por el apoyo. Cuando se estaba dando entonces todo este movimiento, el que realmente controlaba era Félix Rodríguez, el agente de la CIA, el cubano agente de la CIA, y el cubano es el que les avisa y les notifica a Rafael, a Ernesto Fonseca y a Miguel Ángel Félix Gallardo que el cártel había sido infiltrado por dos agentes. Bueno, por un agente y su piloto. Era Kiki Camarena de la DEA y el piloto Salazar, que había sido infiltrado y que había que deshacerse de ellos. Esta es la versión de Rafael. Y según Rafael, ellos dijeron, nosotros no queremos pedos con la DEA, así es de que tú sabrás qué es lo que vas a hacer. Este señor, Félix Rodríguez, dialoga con el secretario de Gobernación de aquel tiempo, que era Manuel Bartlett Díaz, y Bartlett Díaz es el primero que se supone sabe de la muerte, sabe que van a asesinar a Kiki Camarena, porque las acciones de secuestro de Kiki Camarena y del piloto Salazar fueron tomadas directamente por el propio Félix Rodríguez. Y Félix Rodríguez fue el que estuvo presente en el secuestro, en la tortura y en el homicidio. De hecho, de acuerdo a la versión de Rafael Caro Quintero, quien golpeó la cabeza de Kiki Camarena hasta destrozársela con una barra metálica fue el propio Félix Rodríguez. Esa es la versión. Eso es seguramente lo que va a tener que hacer y va a tener que presentar el propio Rafael Caro Quintero en su testimonio que tenga que rendir ante las autoridades norteamericanas para explicar cómo es que se dieron los hechos que hoy se le acusan. Esa es la versión del Rafael Caro Quintero que yo conocí. Es una versión que se la dejo aquí a usted, piénsela. Puede estar o no de acuerdo conmigo, pero de lo que sí estoy seguro y se lo digo de corazón es que es una historia que me contó el propio Rafael Caro Quintero, que la muerte de Kiki Salazar y del piloto, de Kiki, bueno, del agente de la DEA y del piloto, fueron muertes cometidas por un agente de la CIA. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Le preguntaba yo, pero ¿cuál fue la razón por la que el agente de la DEA el agente de la CIA mata a su propio compañero, agente de la DEA? Y dice Rafael, porque Kiki Camarena había ya encontrado que la CIA se estaba financiando para mantener su guerra de contrarrevolución en Centroamérica, se estaba financiando con el cártel de las drogas de Guadalajara, que era el cártel más importante y más poderoso. Y no se podían dar el lujo los de la CIA de saber que habían sido descubiertos por un agente de la DEA que había sido infiltrado. Y que realmente eso iba a mochar muchas cabezas en Estados Unidos de la dirigencia de la CIA. Y esa muerte de la CIA esa muerte de Kiki Camarena siempre estuvo atribuida a la CIA y fue ordenada por el gobierno norteamericano. Incluso decía Rafael Caro Quintero que él era nada más, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo solamente eran chivos expiatorios, que nada más ellos estaban ahí pagando una culpa que no tenían que deber cual nada, pero que realmente el verdadero asesino de Kiki Camarena fue Félix Rodríguez, y que de esto siempre supo el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz, usted lo ubica, hoy es director de la Comisión Nacional de la Comisión de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad. Y allí está en el gobierno de la Cuarta Transformación. Digo, esto es sin filias y sin fobias políticas. Estoy contando solamente una historia de corte criminal que seguramente se tendrá que irse dilucidando en los próximos días, semanas, meses. Y seguramente, si Rafael Caro Quintero deposa estos testimonios que me fueron contados a mí en la prisión y que no fueron contados en una plática ni dos, sino que de manera frecuente salían a la plática, podría meter en apuros al propio Manuel Bartlett Díaz, porque Manuel Bartlett Díaz fue el primero que supo que iban a matar a Kiki Camarena y al menos sería responsable por omisión, porque entonces no hizo nada
respecto a la seguridad de ese agente de la DEA que debió haber estado encomendado a la seguridad del Estado mexicano. Esto próximamente seguramente se va a ver en medios. Hay que ver cómo se lleva a cabo la defensa de Rafael Caro Quintero. Hay que ver qué es lo que va a plantear el gobierno mexicano, si va a entregar a la horca, no a la horca, si va a entregar a la muerte a Rafael Caro Quintero, si realmente les conviene a Estados Unidos silenciar a Caro Quintero de esa forma, pues, cobarde, asesinándolo prácticamente un asesinato de Estado, porque hay que ver también una cosa. De los 3 acusados del asesinato de Kiki Camarena y del piloto Salazar, Rafael Caro Quintero es el único que no está sentenciado. Miguel Ángel Félix Gallardo fue sentenciado. Ernesto Fonseca Carrillo también fue sentenciado. Recordemos que Ernesto Fonseca Carrillo desde el 2017, desde el 2016 está en prisión preventiva domiciliaria por su deplorable estado de salud. Miguel Ángel Félix Gallardo sigue preso en la cárcel de Puente Grande, también con un deplorable estado de salud, y posiblemente en los próximos días podría alcanzar la prisión preventiva domiciliaria. Los 2 están sentenciados a 40 años de prisión por el asesinato de Kiki Camarena, y el único que no está sentenciado por ese asesinato es Rafael Caro Quintero. Por eso es que solamente están pidiendo en Estados Unidos la presencia de Rafael Caro Quintero allá, porque no pueden pedir la presencia de Ernesto Fonseca ni de Miguel Ángel Félix, porque ellos ya fueron juzgados en México y ya fueron sentenciados a 40 años, y nadie puede ser juzgado ni sentenciado 2 veces por el mismo delito. Por eso no lo pueden llevar a Estados Unidos a ellos 2. Por eso no están pidiendo la extradición de Don Neto y del jefe de jefes. Por eso solamente están buscando la extradición de Rafael Caro Quintero, porque Rafael Caro Quintero no está sentenciado. Él salió a través de un amparo. ¿Y cuál fue la razón por la que salió a través del amparo? Simplemente porque el gobierno de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que había sido juzgado en un juzgado federal, cuando el homicidio que supuestamente cometió debió haber sido ventilado y juzgado en un juzgado del fuero común. Esa es la situación que le da la libertad a Rafael Caro Quintero cuando estuvo allá en el 2013, después de 28 años de estar preso, alcanza la libertad, y duró poco menos de 9 años en libertad. Rafael Caro Quintero salió en agosto del 2013, salió libre por la puerta, no salió, como lo dije yo en su momento, no salió brincando las paredes, no salió burlando la seguridad, no se fugó, pues, como lo hizo en su momento el Chapo Guzmán. Rafael Caro Quintero le ganó al sistema en su propio terreno, le ganó un amparo, y eso lo hizo un hombre libre. Pero después, por cuestiones políticas, le revierten el amparo y dicen ese amparo es inexistente, la resolución no es válida, sigue persistiendo la acción de la justicia sobre Rafael Caro Quintero. Y por eso Rafael Caro Quintero desde agosto del 2013 se volvió un prófugo de la justicia, que anduvo a salto de mata hasta el día de ayer, que se le acabó la suerte, cuando fue detenido de manera fortuita por un grupo de marinos que ni siquiera sabían a quién estaban deteniendo. Después supieron a quién detuvieron. Y bueno, hoy hay algarabía en la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Marina, por esa detención, que a final de cuentas es un mérito, por supuesto, no podemos desacreditarlo, es un mérito de la Secretaría, es un mérito del gobierno federal el haber sacado de la calle pues a una persona que era buscada. Ahora habrá que ver la moralidad de la justicia o el derecho, que tanto pesa más, si pesa más el derecho o pesa más la justicia, para que se lleve a cabo este proceso de Rafael Caro Quintero. Por lo pronto, Rafael Caro Quintero debe estar, y esto ya es una presunción mía, conociendo cómo es el sistema penitenciario, Rafael Caro Quintero debe estar ya en estos momentos en una celda del área de COC, del Centro de Observación y Clasificación de la cárcel de Almoloya. Ahí seguramente va a permanecer los próximos, una semana por lo menos, y en ese lapso va a ser sujeto de estudio psicológico, criminológico, médico, clínico, social,
laboral, de aptitudes, de habilidades. Le van a hacer una serie de baterías psicológicas para ver su grado de peligrosidad. Ya existe, por supuesto, un antecedente de todo ello, pero por entrar nuevamente a ese cerezo, tiene que someterse a todo el procedimiento, a toda una revisión médica, clínica, de laboratorios, análisis de laboratorio, revisión física, de aptitudes, de reflejos, de todo. ¿Para qué? Para ser luego asignado a un módulo de procesados, donde seguramente habrá de esperar a que se ventile el juicio, si un juez otorga sí o no su extradición a Estados Unidos. Y allá comenzará seguramente otro dilema en Estados Unidos. Por lo pronto no juguemos tanto al futuro, por lo pronto vamos pensando únicamente qué es lo que le viene para Rafael Caro Quintero. Habrá que estar bien atentos a ver quiénes son los que integran su defensa, cómo se va a integrar su defensa. No creo que Rafael Caro Quintero, hay un término en estos preceptos legales, hay un término que se llama allanamiento, que es cuando el reo dice, está bien, ya me voy a Estados Unidos y acepto lo que diga Estados Unidos. No creo que Rafael Caro Quintero se vaya a allanar en este proceso de extradición. Conociendo a Rafael Caro Quintero, debe de estar organizando ya su defensa legal. Ahorita debe tener un impacto emocional tremendo. Tremendo. Oiga, no es cualquier cosa llegar a la cárcel, y menos a una cárcel federal, y menos acusado de lo que se está acusando. Entonces debe tener, conociendo a Rafael Caro Quintero, creo que ahorita debe estar entre la ira contra él mismo por haberse descuidado, entre la ira y entre el asombro. Creo que debe estar muy, muy sorprendido de verse otra vez en medio de esas paredes tan altas, tan amarillas, las de las cárceles federales. Y creo que debe estar pasando y reflexionando mucho, mucho sobre su cabeza. Y estoy seguro que no se va a tentar para llevar a cabo una defensa teniendo que exponer al que tenga que exponer.